Continuando con los homoglucanos, podemos observar que son aquellos polisacáridos que vamos a encontrar siempre constituidos por el mismo tipo de monosacárido. Entonces, en el ejemplo que les muestro acá abajo, que es el arbolito que vemos creando, donde encontramos los enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones tipo enlace alfa 1,6, es el glucógeno, nuestra reserva de carbohidratos que fabricamos en el hígado, justamente. Así como tenemos esta reserva, pues otros organismos como las plantas también presentan esas reservas. Y esas son reservas que podemos consumir. Entonces, el almidón, que es el que consumimos de las plantas, de las reservas que hacen las plantas, tiene dos tipos estructurales. Una es la amilosa, que es poco ramificada, como pueden observar, y también es alfa 1,4, y la forma ramificada del almidón, que es la amilopectina, que al igual que el glucógeno, tiene ramificaciones alfa 1,6, pero estas ramificaciones son aproximadamente cada 30 residuos de glucosa, mientras que en el glucógeno se van dando cada 4 o 7 residuos, se va dando una ramificación, o sea, el glucógeno es mucho más ramificado. Tenemos otro polisacárido, que es el más abundante en la Tierra, que es la celulosa. La celulosa, que es el que ustedes ven en la parte superior, es una cadena lineal, pero ya este enlace ya no es un enlace alfa. Como pueden observar aquí, si ustedes se fijan, este es el carbono 1 de la primera glucosa que les estoy señalando. El OH original iba hacia este plano, es decir, estaba en la misma orientación que el carbono 6, por eso es beta, y ya el carbono siguiente con el que está haciendo el enlace de la otra glucosa es el carbono 4. Entonces, este tipo de enlace, nuestras enzimas no lo pueden romper. Nuestra alfa-amilasa salival, como su nombre lo indica, puede degradar enlaces alfa, pero no los beta. Y esto es lo que hace pues tan interesante el contenido de fibra que comemos normalmente. Es precisamente porque son enlaces que no podemos degradar. Solamente los rumiantes y algunos organismos vivos tienen la capacidad de romper ese enlace y poder aprovechar esas glucosas para obtener energía a partir de ella. Entonces fíjense estructuralmente cómo se ve una celulosa y cómo se ve un glucógeno, a pesar de que tienen el mismo enlace, o sea, el enlace está dando entre los mismos carbonos, el 1 y el 4. El que sea de configuración alfa permite una configuración más tipo en arco, ¿sí? Menos estrecha, menos rígida, que es lo que presenta la celulosa. El enlace beta le da mayor rigidez. Por eso la celulosa la encontramos como un polisacárido de tipo estructural, no de reserva, no de obtener energía rápidamente a partir de él. ¿Qué son los glucoconjugados? Entonces los glucoconjugados, ya aquí empezamos a ver que los carbohidratos no solamente van a estar uniéndose entre ellos mismos, haciéndose más grandes entre ellos mismos, sino que ellos pueden también unirse con otras macromoléculas, como son las proteínas y los lípidos. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en los conjugados entre proteínas y carbohidratos. En la siguiente clase vamos a ver un poco de los glucoconjugados. Entonces, en los conjugados de proteínas vamos a tener dos clases principales, que son las llamadas glucoproteínas, que se van a diferenciar de los proteoglucanos en que el componente proteico es el componente mayoritario frente al componente carbohidrato. Y estos tipos de proteínas las encontramos principalmente en los componentes de membrana, jugando un papel importante en la adhesión celular,
en la unión del espermatozoide al óvulo, mientras que los proteoglucanos es todo lo contrario. Vamos a encontrar que ellos, la parte mayoritaria, el peso mayoritario es el carbohidrato frente a la parte proteica. Y una cosa en particular es que ese carbohidrato no es un carbohidrato cualquiera, sino unos polisacáridos muy particulares que se llaman los glucosaminoglucanos. Ahorita vamos a ver un poco de ellos. Y la función principal en la que encontramos estos proteoglucanos es como función estructural y de lubricantes. Un caso muy particular de proteoglucanos son las mucinas. Estos son los glucosaminoglucanos. Son disacáridos, como pueden observar, disacáridos que van a tener unos grupos aminos, unos grupos sulfato, ¿sí?, que de acuerdo a eso les van a brindar unas propiedades diferentes a la heparina, de acuerdo a dónde estén ubicados, cómo estén, qué cantidad de grupos tenga. Y lo interesante es que estos disacáridos, tal como los ven, son las unidades que se van a ir uniendo unas tras otras en una cadena. Y eso es lo que va a conformar un glucosaminoglucano. Una repetición a la N de queratansulfato, una repetición a la N de heparina en una misma cadena. Y esos los encontramos principalmente en los proteoglucanos. Las mucinas presentan algo muy característico y es la presencia de la N-acetilgalactosamina, o sea, una galactosa aminada. Y es importante porque precisamente le da esa condición de mucosidad a los proteoglucanos. Nuevamente, pues esos glucosaminoglucanos que les decía son unidades, como pueden ver, ese corchete está diciendo esta unidad se repite muchas veces en una cadena. ¿Dónde se van a dar esos enlaces? Pues sí, hay residuos específicos de las proteínas que se llaman sitios potenciales de glucosilación. ¿Por qué? Porque las cadenas laterales de esos aminoácidos permiten la formación del enlace glucosídico, NO o el O glucosídico. Entonces, la asparagina, por ejemplo, un aminoácido cualquiera excepto prolina, seguido de serina, o asparagina, aminoácido cualquiera unido de tranina, son sitios potenciales de glucosilación. Entonces, la serina, por ejemplo, y la tronina tienen un grupo OH en su cadena lateral. Con estos aminoácidos se pueden hacer enlaces O glucosídicos, como ustedes están observando allí. Mientras que la asparagina tiene en su cadena lateral un nitrógeno, ¿sí?, un grupo amino. Y precisamente con ese grupo amino es que se puede hacer un enlace de tipo N-glucosídico. Ahora, ¿por qué no todo eso ocurre? ¿Por qué no siempre vamos a encontrar, si yo miro la cadena de esa proteína e identifico estos sitios y me voy a la realidad y me doy cuenta que no están todos glucosilados? Pues precisamente porque no todos van a quedar expuestos, es una de las razones, porque las proteínas se pliegan. Entonces esos residuos pueden quedar al interior y nunca estar expuestos. Y la otra razón es porque no hay suficiente sustrato o carbohidratos en el medio y por eso pues, los sitios no se van a glucosilar. Un ejemplo de glucoproteína es la hormona eritropoyetina, que como su nombre lo indica es una formadora de eritrocitos. Normalmente, cuando ya está madura, el 47% de su peso se encuentra unido a carbohidratos, ¿sí?, como pueden observar, y eso la hace funcionar muy estable.
pero cuando su actividad baja, o sea, su función de generadora de eritrocitos falla, disminuye hasta un 10%, es porque ha perdido esa glucosilación. Más ejemplos acá es simplemente para mostrarles cómo se puede dar ese enlace glucosídico utilizando los glucosaminoglucanos. Tenemos enlaces glucosídicos entre el carbono 1 y 3, carbono 1 y 4, simplemente para mostrarles la versatilidad. Lo importante es que aquí en esta figura solamente vamos a ver enlaces glucosídicos. Un proteoglucano importante es el agrecan. El agrecan es un componente del cartílago. El cartílago está compuesto por el agrecan y también por el colágeno. Entonces el colágeno es el triple hélice alfa, mientras que el agrecan, como pueden observar, es una proteína, ¿sí?, que tiene 3 dominios. Entre el dominio G2 y el dominio G3 de esa proteína se van a ubicar glucosaminoglucanos. Entonces va a tener una alta carga de glucosaminoglucanos, lo que le va a dar esa función al cartílago de absorber el golpe. Entonces, a no deformarse, a absorber el golpe, mientras que el colágeno le da esa firmeza, esa estructura. Entonces, el por qué ese agrecan, o por qué ese proteoglucano que es el agrecan esté allí, pues facilita precisamente disminuir el impacto de choque sobre el cartílago. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Es justamente eso. Las mucinas también son otro tipo de proteoglucano y las vamos a encontrar principalmente en los tractos branquial, gastrointestinal y genitourinario. La N-acetilgalactosamina es uno de los principales componentes que vamos a encontrar en las mucinas. O sea, favorece tener este carbohidrato. Y ellas tienen una región dentro de la proteína que se llama una región variable de repeticiones tándem, que es donde precisamente va a tener los mayores puntos de glucosilación y va a permitir la construcción de esos árboles que vemos ahí con los diferentes residuos de carbohidratos. Simplemente para mostrarles cómo la glucosildtransferasa, o sea, las enzimas que se encargan de unir de formar ese enlace glucosídico, trabajan. Esto se da en el lumen del retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi, principalmente la glucosilación, de proteínas y todo esto, pues se da en el aparato de Golgi, mayoritariamente. XH puede ser la proteína, puede ser otra glucosa, puede ser un lípido, al que se le va a agregar esa glucosa, ¿sí? Entonces esa glucosa tiene que ser activada y para eso la enzima gasta o realmente utiliza como cofactor el UDP, formando un intermediario que se llama UDP glucosa. Esa UDP glucosa, si ustedes ven, ha formado un enlace éster, oxígeno, fósforo, que es un enlace de alta energía. Eso permite que cuando X ataque, X puede ser el oxígeno o el nitrógeno, pues al romper ese enlace de alta energía, pues brinda las condiciones necesarias para que se pueda dar la formación del enlace glucosídico. Algunos ejemplos de las variaciones de los patrones sanguíneos que tienen que ver con esa glucosilación, lectinas, variaciones también, y por último la necesidad de cómo los virus pues reconocen esos patrones de
por ejemplo, ácido siálico